Hay sonidos que no deberían existir, sonidos que rompen las leyes de lo que conocemos como real. En Aguascalientes, en el corazón de la ciudad, existe uno de esos sonidos, un repique de campanas que viene de un lugar donde ya no hay campanas, y los que lo escuchan descubren que hay cosas peores que la muerte. Hay estados entre el sueño y la vigilia, donde la mente se pierde y nunca regresa. Lo que voy a contar me cambió para siempre. Me quitó algo que jamás voy a recuperar. Mi nombre es Fernando Salas Ortega, y nací en Aguascalientes, capital, hace 32 años. Soy maestro de historia en una secundaria de la zona centro. Siempre me gustó mi trabajo, especialmente cuando podía hablar sobre los edificios antiguos de la ciudad, sobre las iglesias coloniales y sus historias. Era un hombre normal, con una vida normal. Dormía bien, trabajaba bien, disfrutaba mis fines de semana. Eso era antes de marzo del 2023, antes de las campanas. Todo comenzó cuando me mudé al departamento de la calle Rivero y Gutiérrez. Era un edificio viejo pero bien conservado, justo frente a la parroquia de San Diego. Me gustaba la ubicación porque estaba cerca de mi trabajo, y porque desde mi ventana podía ver la torre de la iglesia. Era una vista bonita, especialmente al atardecer cuando el sol pintaba las piedras de color naranja. La parroquia de San Diego es un edificio del siglo XVIII. Su torre tiene casi 30 metros de altura, y durante muchos años tuvo 3 campanas que repicaban para llamar a misa. Pero esas campanas fueron bajadas en el año 2005, porque la estructura estaba dañada y había riesgo de que se cayeran. Yo sabía eso. Lo había investigado para una de mis clases. La torre estaba vacía. Las campanas estaban guardadas en la sacristía, en el suelo, oxidándose lentamente. Ya no sonaban. Ya no podían sonar. Mi primer mes en el departamento fue perfecto. Me adapté rápido, conocí a los vecinos, organicé mis cosas. Dormía como un tronco todas las noches. Pero todo cambió la madrugada del 23 de marzo. Me desperté de golpe a las 3 de la mañana. No sé qué me despertó al principio. Solo supe que estaba completamente alerta, con el corazón latiéndome rápido, sintiendo que algo estaba mal. Me quedé acostado en la oscuridad, escuchando. La calle estaba en silencio. No se oía nada, ni perros, ni coches, ni el viento. Un silencio absoluto que era casi antinatural. Entonces las escuché. Campanas. Al principio pensé que estaba soñando, pero estaba despierto. Completamente despierto. Las campanas sonaban claras, fuertes, resonando en la noche. Venían de la torre de San Diego. Un repique lento, pausado, como el que se hace para anunciar algo importante. Dong, dong, dong. Cada campanada duraba varios segundos, el sonido extendiéndose en el aire frío de la madrugada. Me levanté de la cama y fui a la ventana. Abrí las cortinas y miré hacia la torre. Estaba oscura. No había luces. No había movimiento. Pero las campanas seguían sonando. Tong, tong, tong. El sonido era tan real que podía sentir las vibraciones en mis huesos. Conté 12 campanadas en total. Después el silencio regresó. Ese mismo silencio pesado, anormal, que había antes. Me quedé en la ventana durante varios minutos, esperando que volvieran a sonar, tratando de entender qué había pasado. Tal vez había una celebración religiosa que yo desconocía. Tal vez habían subido las campanas otra vez y nadie me había dicho. Busqué explicaciones lógicas, porque eso era lo que mi mente necesitaba. Volví a la cama pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en ese sonido. Había algo extraño en él. Algo que no podía identificar. No era solo el hecho de que las campanas supuestamente ya no estaban en la torre. Era la calidad del sonido. Sonaba viejo, como si viniera de muy lejos en el tiempo. A la mañana siguiente fui a la parroquia antes de ir a trabajar. Toqué la puerta de la sacristía y me abrió el padre Tomás, un sacerdote mayor que llevaba años en San Diego. Le pregunté sobre las campanas, si las habían vuelto a subir, si habían sonado anoche. Él me miró confundido. Las campanas siguen aquí abajo, hijo.
No han vuelto a sonar desde hace casi 20 años. ¿Por qué preguntas? Le conté lo que había escuchado. Él se puso pálido. Me hizo pasar a la sacristía y me mostró las 3 campanas. Estaban ahí, enormes, sucias, llenas de polvo. Una de ellas tenía una grieta grande en un costado. Era imposible que hubieran sonado. Ay, Quijo. No eres el primero que me cuenta esto. Cada tanto alguien viene y me dice lo mismo, que escuchó las campanas a las 3 de la mañana. Pero te digo lo que les digo a todos, no son nuestras campanas las que suenan. ¿De dónde viene el sonido entonces? El padre Tomás se persignó antes de responder. Hay cosas que no tienen explicación, cosas que es mejor no investigar. Si vuelves a escucharlas, tápate los oídos y reza. No les pongas atención. No trates de entender. Solo déjalas pasar. Sus palabras me inquietaron, pero traté de no darles importancia. Tal vez era un fenómeno acústico extraño. Tal vez el sonido venía de otra iglesia y se distorsionaba de alguna manera. Eso tenía sentido. Eso era lógico. Pero la siguiente noche volvieron a sonar, otra vez a las 3 de la mañana exactas. Me despertaron igual que la primera vez, con ese sobresalto repentino, esa sensación de alarma. Y ahí estaban. Dong, dong, dong. 12 campanadas lentas, pesadas, que hacían vibrar los cristales de mi ventana. Esta vez no me levanté. Me quedé en la cama, tapándome los oídos como me había dicho el padre Tomás. Pero no sirvió de nada. El sonido atravesaba mis manos, atravesaba mi cráneo, resonaba dentro de mi cabeza. Cuando terminaron, abrí los ojos en la oscuridad. Tenía las manos temblando. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Algo estaba muy mal. Eso no era normal. Eso no podía ser solo sonido. Intenté volver a dormir, pero no pude. Me quedé despierto hasta que amaneció, viendo cómo la luz gris del alba se filtraba por las cortinas. Me sentía agotado, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese repique en mi mente. Dong, dong, dong. Fui a trabajar como zombie. Mis alumnos me preguntaron si estaba enfermo. Les dije que no había dormido bien. Di mis clases en automático, sin prestar atención a lo que decía. Solo podía pensar en las campanas. Esa tarde fui a la biblioteca municipal. Si esas campanas tenían una historia, tenía que estar documentada en algún lugar. Pasé horas revisando archivos viejos, periódicos antiguos, documentos de la parroquia, y encontré algo. Un artículo del periódico El Republicano, fechado el 5 de abril de 1931. El titular decía: Tragedia en San Diego, campanero cae desde la torre. Leí el artículo completo con las manos temblorosas. Contaba la historia de Esteban Morales, el campanero de la parroquia de San Diego. Había trabajado ahí durante 20 años, subiendo 3 veces al día a tocar las campanas. Era un hombre solitario, sin familia, que vivía solo en un cuarto junto a la sacristía. La noche del 2 de abril de 1931, Esteban no bajó después de tocar las campanas de las 3 de la mañana. Lo encontraron al amanecer en el piso del atrio. Había caído desde la torre. Nadie sabía si había sido un accidente o si se había lanzado. El artículo mencionaba que en las semanas previas, otros sacerdotes habían notado que Esteban actuaba extraño. Decía que escuchaba voces, que las campanas le hablaban. Cerré el periódico sintiendo un frío intenso en el estómago. Esteban había caído un 2 de abril. Hoy era 25 de marzo. En unos días sería el aniversario. ¿Sería por eso que las campanas sonaban? ¿Era algún tipo de repetición, un eco del pasado? Pero entonces encontré otro documento. Una nota de la parroquia fechada en 1953. Mencionaba que las campanas habían tenido que ser reemplazadas porque las originales estaban dañadas. No por el tiempo, por el uso excesivo. Según la nota, las campanas habían estado sonando solas durante años después de lo que pasó con Esteban. Sonaban a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, sin que nadie las tocara. Los sacerdotes las habían bendecido múltiples veces, pero nada funcionó. Finalmente decidieron bajarlas y poner campanas nuevas. Pero las nuevas campanas también comenzaron a sonar solas años después. Encontré más reportes,
Más testimonios. Durante décadas, cada tantos años, alguien reportaba haber escuchado las campanas de San Diego a las 3 de la mañana. Siempre 12 campanadas. Siempre cuando la torre estaba vacía, o cuando las campanas no podían sonar físicamente. Y todos los que las escuchaban reportaban lo mismo. Dejaban de poder dormir bien. Comenzaban a tener problemas para conciliar el sueño. Se despertaban a las 3 de la mañana, aunque las campanas no sonaran. Con el tiempo, el insomnio empeoraba. Algunos terminaban en hospitales psiquiátricos. Otros simplemente se consumían lentamente, volviendo locos por la falta de sueño. Salí de la biblioteca cuando ya estaba oscureciendo. Caminé a casa con pasos lentos, sintiendo el peso de lo que había descubierto. Esto no era solo una historia. Esto era real. Y yo ya estaba atrapado en ello. Esa noche traté de no dormir. Me preparé café, prendí todas las luces, puse música. Pensé que si me mantenía despierto, las campanas no podrían afectarme. Pero a las 3 de la mañana, a pesar de estar sentado en la sala con los ojos abiertos, las escuché. Esta vez fueron diferentes. No venían solo de afuera, venían también de adentro, de mi propia cabeza. Tong, tong, tong. Cada campanada resonaba en mi cráneo como si alguien estuviera golpeando mi cerebro con un martillo. Me tapé los oídos, pero el sonido se hacía más fuerte. Cerré los ojos y vi la torre. Vi a un hombre subiendo las escaleras en la oscuridad. Vi sus manos agarrando las cuerdas de las campanas. Vi su rostro mirándome desde las sombras. «Ayúdame». Su voz era un susurro áspero que se mezclaba con el repique de las campanas. «No puedo parar. Tengo que seguir tocando. Tengo que seguir despertándolos. Ayúdame a parar». Las 12 campanadas terminaron y abrí los ojos. Estaba en el suelo de la sala, acurrucado, temblando. Las luces seguían prendidas, pero la habitación se sentía oscura de alguna manera. Oscura y fría. Me quedé ahí hasta el amanecer. No intenté levantarme. No intenté hacer nada. Solo esperé a que pasara la noche. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia algo que no puedo describir con palabras normales. Intenté todo lo que se me ocurrió para evitar escuchar las campanas. Me fui a un hotel en la zona sur de la ciudad, lejos del centro. Esa noche, a las 3 de la mañana, las campanas sonaron igual de fuerte que si estuviera en mi departamento. Dong, dong, dong. El gerente del hotel me encontró en el pasillo a las 4 de la mañana, caminando en círculos, susurrando números. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero en sus ojos vi que no me creía. Volví a mi departamento porque entendí que no importaba dónde estuviera. Las campanas me habían encontrado. Me habían elegido. Como habían elegido a otros antes que yo. Dejé de ir a trabajar. Llamé para decir que estaba enfermo. No era mentira. Algo dentro de mí estaba enfermándose. Podía sentirlo. Era como si el sonido de las campanas estuviera carcomiendo pedazos de mi mente cada noche. Dejé de comer bien. Dejé de bañarme. Solo me quedaba en el departamento esperando que llegaran las 3 de la mañana, sabiendo que no había forma de evitarlo. Cada noche las campanas eran más fuertes. Cada noche la voz de Esteban era más clara. «Ayúdame, por favor. Llevo tanto tiempo aquí arriba, tanto tiempo tocando. No me dejan bajar. Tengo que seguir llamándolos. Tengo que despertar a todos. Pero estoy tan cansado, tan cansado». Una semana después de que todo comenzara, ya no podía dormir nada. Ni siquiera durante el día. Cada vez que cerraba los ojos, estaba en la torre. Veía el campanario desde dentro. Veía las cuerdas colgando. Veía las sombras moviéndose en las esquinas. Y veía a Esteban, parado frente a las campanas que ya no existían físicamente, jalando cuerdas que ya no estaban ahí, repicando campanas invisibles con manos que sangraban por el esfuerzo de décadas. Intenté hablar con el padre Tomás otra vez. Fui a la parroquia a media tarde cuando el sol todavía brillaba y todo parecía normal. Lo encontré en la sacristía, organizando los ornamentos para la misa. Cuando me vio, su expresión cambió. Se veía preocupado. «Hijo, te ves terrible. ¿Has estado durmiendo?» «No puedo, padre. No puedo dormir».
Las campanas no me dejan. Y ahora escucho una voz. Alguien que me pide ayuda. El padre Tomás me hizo sentar y me trajo un vaso de agua. Bebí aunque mi garganta apenas podía tragar. Él se sentó frente a mí y tomó mis manos. Estaban frías como el hielo. Esto ha pasado antes, Fernando. He visto a otras personas pasar por lo mismo. Siempre es alguien que vive cerca de la iglesia. Siempre empiezan escuchando las campanas y luego dejan de dormir. Es como una maldición que se repite cada cierto tiempo. ¿Qué les pasó a los otros? ¿Se recuperaron? El padre Tomás bajó la mirada. Esa fue mi respuesta. No necesitó decir nada más. Esteban Morales no era mala persona, comenzó a decir con voz baja. Era un hombre dedicado, devoto, pero algo le pasó en sus últimos meses. Empezó a decir que cuando tocaba las campanas a las 3 de la mañana, el sonido abría algo. Como una puerta. Decía que podía ver cosas al otro lado. Almas que no podían descansar. Espíritus atrapados entre un lugar y otro. Y que ellos le pedían que siguiera tocando, que siguiera llamándolos, porque era la única forma en que podían sentirse vivos. ¿Y por qué se cayó de la torre? El padre guardó silencio por un largo momento. Los otros campaneros dijeron que Esteban no se cayó. Dijeron que vieron marcas en la torre como si algo lo hubiera jalado. Pero la iglesia no quiso investigar más. Declararon que fue un accidente y ahí quedó todo. Pero desde entonces, las campanas siguieron sonando solas. Y cada persona que las escucha queda atrapada en lo mismo. Es como si Esteban siguiera ahí arriba, tocando, tratando de completar algo que nunca pudo terminar. ¿Hay alguna forma de detenerlo? El padre Tomás negó lentamente con la cabeza. Hemos intentado todo. Bendiciones, exorcismos, oraciones. Nada funciona. Es como si el sonido estuviera grabado en el tiempo mismo. Como si esa madrugada se repitiera una y otra vez, atrapando a cualquiera que tenga la mala suerte de escucharla. Me fui de la parroquia sin esperanza. Caminé por las calles del centro sin rumbo fijo. La gente me veía raro. Supongo que me veía como lo que estaba convirtiéndome. Alguien que ya no pertenece del todo al mundo de los despiertos. Esa noche no esperé a las 3 de la mañana en mi departamento. Fui directamente a la parroquia. La puerta principal estaba cerrada, pero la lateral, la que usaban los sacerdotes, tenía el candado roto. Entré sin hacer ruido. El interior de la iglesia estaba oscuro, iluminado apenas por las velas del altar. Caminé hasta encontrar la puerta que llevaba a la torre. Estaba con llave, pero la madera era vieja. La forcé y cedió con un crujido. Las escaleras subían en espiral, estrechas, talladas en piedra. Comencé a subir. Cada escalón rechinaba bajo mi peso. El aire se hacía más frío mientras más subía. Podía escuchar mi respiración resonando contra las paredes de piedra. Arriba, abajo, arriba, abajo. Como un fuelle roto, llegué al campanario después de subir 130 escalones. Los conté todos. El espacio era pequeño, circular, con 4 aberturas que daban a los 4 puntos cardinales. El piso estaba cubierto de polvo y plumas de paloma. En el centro, donde deberían estar las campanas, no había nada. Solo los soportes vacíos y los agujeros en el techo por donde pasaban las cuerdas que ya no existían. Me quedé parado ahí, en el centro del campanario vacío, esperando. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez respuestas. Tal vez una forma de terminar con esto. Entonces dieron las 3 de la mañana en mi reloj de pulsera. Las campanas comenzaron a sonar. Pero esta vez no venían de ningún lado externo. Venían del aire mismo. El espacio entero vibraba con cada campanada. Dong, dong, dong. Y podía verlas. Podía ver las campanas aunque no estaban ahí. Eran sombras, imágenes fantasmales que aparecían y desaparecían con cada repique. Y podía ver las cuerdas. Y podía ver las manos que las jalaban. Esteban estaba ahí. No era un cuerpo sólido. Era más como una mancha en el aire. Una silueta oscura que se movía con movimientos repetitivos, mecánicos. Jalaba las cuerdas invisibles una y otra vez. Sus manos subían y bajaban. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y con cada movimiento, las campanas fantasmales sonaban. Me acerqué a él.
Extendí mi mano, y cuando toqué su hombro, todo cambió. De repente ya no estaba viendo el campanario. Estaba dentro de la memoria de Esteban. Estaba experimentando lo que él había experimentado esa última noche de 1931. Podía sentir el cansancio en mis huesos. Llevaba años subiendo 3 veces al día a tocar las campanas. Maitines a las 3 de la mañana. Prima al amanecer. Vísperas al atardecer. Mi vida entera era subir y bajar esas escaleras, jalar esas cuerdas, escuchar ese sonido. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Las campanas ya no sonaban igual. Había algo más en el sonido. Algo que solo yo podía escuchar. Voces. Cientos de voces susurrando entre las vibraciones del metal. Almas perdidas que habían quedado atrapadas en algún lugar entre la vida y la muerte. Y me suplicaban. Me rogaban que siguiera tocando porque cuando las campanas sonaban, ellos podían recordar lo que era estar vivos. Podían sentirse reales por un momento. Al principio intenté ignorarlas, pero cada noche eran más fuertes, más desesperadas, y comenzaron a mostrarme cosas, visiones de cómo habían partido, enfermedades, accidentes, sufrimiento, tanto sufrimiento, y todos querían que yo los ayudara, que siguiera tocando, que nunca parara. Me volví su prisionero. Ya no tocaba las campanas porque era mi trabajo. Tocaba porque ellos me obligaban. Podía sentir sus manos invisibles guiando las mías. Podía sentir su desesperación convirtiéndose en la mía. La noche del 2 de abril subí las escaleras como siempre, pero esta vez sabía que no iba a bajar. Estaba tan cansado, tan vacío. Las voces llenaban cada espacio de mi mente. Ya no había lugar para mis propios pensamientos, solo para ellos. Toqué las campanas. Las 12 campanadas de las 3 de la mañana. Y cuando terminé me asomé por una de las aberturas del campanario. Miré hacia abajo. El suelo estaba muy lejos. Pensé que si caía, finalmente habría silencio. Finalmente podría descansar. Pero cuando intenté lanzarme, ellos me detuvieron. Las manos invisibles, cientos de ellas, me jalaron hacia atrás, me sujetaron, y escuché sus voces más claras que nunca. No puedes irte. Tienes que quedarte. Tienes que seguir tocando. Eres el único que puede hacerlo. El único que nos escucha. Si te vas, volveremos a estar solos en el silencio. Por favor no nos dejes. Luché contra ellas, pero eran demasiadas. Me arrastraron de vuelta al centro del campanario. Y ahí me quedé, atrapado, tratando de bajar pero sin poder hacerlo. Las manos me sostenían, me obligaban a quedarme. No sé cuánto tiempo pasó, horas tal vez, o días. El tiempo dejó de tener sentido. Solo sabía que tenía que tocar las campanas otra vez. Tenía que seguir haciéndolo. Era lo único que importaba. Cuando finalmente logré soltarme de esas manos fue porque ya no era completamente yo. Una parte de mí se había quedado con ellos, y una parte de ellos se había quedado conmigo. Me arrastré hacia las escaleras. Intenté bajar, pero mis piernas no respondían bien. Estaba débil, vacío. Y entonces caí. La caída duró una eternidad y un segundo al mismo tiempo. Vi toda mi vida pasar frente a mis ojos. Vi a mi madre que había partido cuando yo era niño. Vi a mi padre que nunca me quiso. Vi todos los años de soledad. Vi las campanas. Siempre las campanas. Cuando golpeé el suelo, el dolor fue absoluto. Pero solo por un instante. Después vino el silencio. Excepto que no era silencio. Porque podía escuchar las campanas todavía. Y me di cuenta de que yo era parte de ellas ahora. Mi alma se había quedado atrapada en ese sonido, en ese momento. Y cada noche, a las 3 de la mañana, tenía que volver. Tenía que subir las escaleras invisibles. Tenía que tocar las campanas invisibles. Porque todas esas almas perdidas me necesitaban. Y ahora, yo era como ellas. Atrapado para siempre en la repetición de ese momento. La visión terminó y volví a estar en el campanario. Esteban seguía ahí, jalando las cuerdas que no existían. Pero ahora me miraba. Sus ojos eran pozos negros vacíos. Ahora entiendes, dijo su voz en mi mente. Ahora sabes por qué no puedo parar.
Y pronto tú tampoco podrás. Las 12 campanadas terminaron. Esteban desapareció. Me quedé solo en el campanario vacío, temblando, con lágrimas corriendo por mi cara, porque había entendido la verdad. No era que Esteban me estuviera pidiendo ayuda para liberarse. Me estaba preparando para unirme a él, para convertirme en otro campanero atrapado en ese ciclo eterno, porque él necesitaba reemplazo. Después de casi 100 años, su presencia se estaba debilitando. Necesitaba a alguien más que cargara con el peso, alguien que siguiera tocando las campanas cuando él ya no pudiera, y yo ya estaba condenado. Bajé las escaleras como pude. Salí de la parroquia justo cuando amanecía. El cielo estaba gris, frío. Caminé de regreso a mi departamento sabiendo que ya nada importaba. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces no he dormido ni una sola noche completa. Duermo en pequeños fragmentos durante el día, nunca más de 20 o 30 minutos a la vez. Mi cuerpo está consumiéndose. He perdido 20 kilos. Mi piel está gris. Mis ojos están hundidos y rodeados de círculos oscuros. Me veo en el espejo y ya casi no me reconozco. Cada noche a las 3 de la mañana, escucho las campanas. Y cada noche una parte más grande de mí quiere subir a esa torre. Quiere tomar esas cuerdas invisibles. Quiere unirse a Esteban en su tarea eterna. Ya no voy a trabajar. Perdí mi empleo hace 3 meses. Ya no salgo mucho de mi departamento. La gente me mira con miedo o con lástima cuando me ven en la calle. Saben que hay algo mal conmigo, pero no entienden qué. Anoche, cuando sonaron las campanas, me encontré parado frente a la puerta de mi departamento sin recordar haberme levantado. Mi mano estaba en la perilla. Quería salir. Quería ir a la torre. Y casi lo hice. Pero en el último momento me detuve. Me obligué a volver a la cama. Me até las manos a los barrotes de la cabecera con cinturones. Pero sé que no va a servir de mucho. Cada noche la necesidad es más fuerte. El llamado más insistente. Esta mañana fui al doctor. No le conté la verdad completa. Solo le dije que no podía dormir. Me recetó pastillas fuertes. Las tomé todas de golpe esta tarde, pensando que tal vez, solo tal vez, me dejarían dormir esta noche. Pero sé que no va a funcionar. Nada funciona contra esto. Son las 2:45 de la mañana ahora mismo. Estoy escribiendo esto en mi computadora porque sé que estos son probablemente mis últimos momentos de lucidez. En 15 minutos las campanas van a sonar otra vez, y no sé si voy a poder resistirme esta vez. Puedo sentirlas ya. Puedo sentir la vibración en el aire, el silencio que precede al sonido. Esteban está esperando en la torre. Las almas perdidas están esperando. Y yo también estoy esperando aunque no quiero estarlo. Si alguien lee esto, si alguien encuentra estas palabras, por favor entienda lo siguiente. No se acerquen a la parroquia de San Diego a las 3 de la mañana. No escuchen si oyen campanas. Tápense los oídos. Corran. Aléjense lo más que puedan. Porque una vez que el sonido entra en su cabeza ya es parte de ustedes, y nunca van a poder sacarlo. Son las 2:58. Mis manos están temblando sobre el teclado. Puedo escuchar mi corazón latiendo más y más rápido. La habitación está volviéndose más fría. Las sombras en las esquinas se están moviendo. 2:59. Ya puedo escuchar el primer susurro del sonido, como un zumbido lejano que se acerca. Todas las almas acercándose, todas esperando. 3 de la mañana. Tom. Las campanas suenan y me levanto de la silla. Mis pies se mueven solos. Camino hacia la puerta. La abro. El pasillo está oscuro, pero puedo ver el camino claramente. Sé exactamente hacia dónde tengo que ir. Tom. Bajo las escaleras del edificio. Salgo a la calle. El aire nocturno está helado, pero no lo siento. Solo escucho las campanas. Solo veo la torre. Tom. Camino hacia la parroquia. Mis pies conocen el camino, la puerta lateral está abierta. Siempre está abierta para mí ahora. Entro. Tom. Las escaleras me esperan. 130 escalones. Comienzo a subir. Cada paso es más fácil que el anterior. Es como si algo me estuviera jalando hacia arriba. Como si finalmente estuviera yendo a casa. Tom. Puedo ver a Esteban ahora.
Está en el campanario esperándome. Su forma es más sólida esta noche. Me sonríe. Es una sonrisa triste pero también aliviada. Tom. Llego al campanario. Las campanas invisibles brillan frente a mí. Las cuerdas cuelgan en el aire como serpientes dormidas. Esteban me hace una seña. Me muestra cómo tomarlas. Tom. Extiendo mis manos. Mis dedos tocan las cuerdas aunque no están ahí. Pero puedo sentirlas. Son reales. Más reales que cualquier cosa que haya tocado en mi vida. Tom. Jalo. La campana suena y siento como algo dentro de mí se rompe. O tal vez se completa, ya no sé la diferencia. Tom. Jalo otra vez. El sonido llena el mundo entero. Y puedo escuchar las voces ahora. Todas las voces. No solo susurros, gritos, llantos, súplicas, agradecimientos. Todas mezcladas en el sonido del metal vibrando. Tom. Esteban se para a mi lado. Juntos jalamos las cuerdas. Juntos tocamos las campanas. Y mientras lo hacemos, puedo sentir cómo mi cuerpo se vuelve menos sólido. Cómo me convierto en parte del sonido. Tom. Ya no tengo miedo. Ya no siento cansancio. Solo siento el peso de las cuerdas y la necesidad de seguir jalando. De seguir tocando. Por todos los que esperan. Por todos los que necesitan recordar que alguna vez estuvieron vivos. Tom. La última campanada resuena en la noche. Esteban me mira. Asiente. Y desaparece. Su turno ha terminado. Ha esperado casi 100 años por este momento. Ahora puede descansar. Ahora puede irse. Y yo me quedo. Me quedo en el campanario que está y no está. Con las campanas que existen y no existen. Esperando a que llegue mañana a las 3 de la mañana. Y pasado mañana. Y todos los días después de eso. Porque ahora soy el campanero. Ahora soy yo quien debe tocar. Quien debe llamar. Quien debe mantener vivas las voces de los que ya no pueden hablar por sí mismos. Y en algún lugar de la ciudad, alguien está despertando sobresaltado. Alguien está escuchando campanas que no deberían sonar. Alguien está comenzando el camino que yo acabo de terminar, porque siempre tiene que haber alguien nuevo. Siempre tiene que haber un reemplazo. Las campanas nunca pueden dejar de sonar, y yo nunca voy a dormir otra vez.